La verdad que me pasó un montón de veces de mandarle mensajes a Rodolfo y después de que le mandaba el mensaje me daba cuenta lo que tenía que hacer. Entonces le pedía disculpas de que ya lo había hecho, iba y venía con el mensaje. Pero bueno, la verdad que uno aprende y está bueno también aprender y está bueno también la educación a distancia. Nosotros porque bueno, lo tuvimos que hacer medio así, todo a los apurones, pero bien organizado y con tiempo es algo interesante para hacer y manejar las herramientas. Así es. Así que buen provecho, Marianela. Mira, también valoro mucho el hecho de que quieran aprender, porque aunque ustedes no lo crean, no es una cualidad habitual, a pesar de que, bueno, el profesional debe ser una persona abierta a los cambios culturales, flexible, abierta también a las percepciones de los demás, ¿no? El acompañamiento. Ustedes inclusive, bueno, no fue el caso tuyo de tu aula, pero sí le abriste el aula a Rodolfo para que te acompañara. Algunos docentes han compartido su aula acá mismo en Zoom, públicamente. Eso también habla de un perfil profesional que nosotros alentamos. Me parece que nadie puede trabajar en la soledad de sus cuatro paredes o en la soledad de su entorno virtual como si fuera un espacio sellado. Eso es fundamental, y eso también es bueno que uno lo contagia a sus estudiantes. El profesional trabaja en conjunto, que no hay nadie que sepa todo y que estamos todo el tiempo aprendiendo. Imagínate los cambios que han sucedido en estos últimos 30 años de educación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué haces, Tito? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, haciendo un poco un balance. Y agradeciendo a los que acompañaron, que un poco lo puse en el mensaje, y estaba destacando también a aquellos que desde un principio nos acompañan todos los encuentros, es muy valioso. Lo importante que es seguir capacitándose, que es un atributo esencial en cualquier profesional, del área que sea, pero la docencia tiene que estar tan en sintonía con lo que pasa en la cultura, para no quedarse afuera. Y esto es algo que yo rescato de esta situación de aislamiento, que gracias a esto yo sigo en Instagram y en Facebook varias páginas de distintos autores, de distintas escuelas. La verdad que han hecho un montón de vivos de Instagram con entrevistas súper interesantes, o en Facebook empezaron a publicar artículos, y esto, bueno, se activó mucho más desde este contexto. Y por ahí uno, en la vorágine laboral, elegís una capacitación, una jornada, y vas porque no tenés tiempo, porque sale muy cara, porque te queda lejos. Y ahora, en este contexto, es como que estás en la entrevista de Instagram y lees este artículo, y es como que tenés mucha más información y te actualizás mucho más. La verdad que yo las entrevistas de Instagram las adoré, porque entrevistas con médicos, con neurólogos, con psicopedagogos, que uno va escuchando y van analizando temas de interés, y es como tener un montón de capacitación toda junta, que la verdad que en épocas normales uno no la tiene. No, y además, ¿sabés lo que sucede? Hay un interés legítimo porque el contexto te interpela. Entonces, vos estás permanentemente contextualizando eso que antes pasaba de largo porque no era un insumo que vos necesitabas para lo cotidiano. Ahora todo lo que vos ves que te puede llegar a servir, lo querés aprovechar, ¿no? Tiene que ver con lo que nosotros en docencia hablamos del aprendizaje significativo, ¿no? Ahora todo es significativo porque el contexto cambió un montón. Así que bueno, me parece que eso es muy, muy importante, el poder seguir pensando en capacitarse, en darse cuenta de la importancia de aprender y de aprender con otros, que es una de las competencias más difíciles de desarrollar, el aprender con otros. Y es esencial. Así que bueno, se ha hecho, digamos, un cambio enorme en las aulas desde los inicios hasta ahora. Nosotros estamos recorriendo las aulas con Rodolfo y vemos el cambio que ha sucedido.
Y también vemos la tranquilidad que tenían algunos chicos, porque tuvimos reunión con los alumnos en el CEPSI, y cómo aquellos que ya venían teniendo educación a distancia se sintieron mucho más aliviados, y cómo aquellos que nunca la habían tenido, bueno, se sentían duramente interpelados, ¿no? Muy exigidos. Nos causó mucha alegría ver que los estudiantes de inglés, del profesorado de inglés, decían, nosotros ya estamos acostumbrados, claro, porque ellos tienen materias que son semipresenciales, y estaban mucho más cancheros, más relajados. En cambio los otros estaban como atajando penales todo el tiempo. Se le notaba. Así que bueno, todo es un aprendizaje y fortalece a la comunidad. Es bueno que sepamos que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Yo me quiero quedar con esa imagen en este momento porque nos fortalece, ¿no? Una comunidad que piensa que ya no tiene nada más que aprender, un profesional que piensa que ya cerró todo y se dedica ahora a repetir lo que aprendió, y tiene un problema enorme, ¿no? Es que en realidad les pedimos a los chicos que permanentemente se actualicen, y muchas veces el docente queda en la cómoda de leer un libro y que estemos en el año 2020 y siga leyendo la edición del 94 porque es la que le quedó a mano, ¿no? Como si no hubiera cambiado nada desde ese momento a la actualidad. Si hay algo que esto nos obligó a todos es a actualizarnos, a modernizarnos. Sinceramente siempre digo lo mismo, fuera de lo que es cada uno, que por ahí está el que es más inquieto, o el que es más pasivo, o el que es más tecnológico y el que no, porque la verdad es que a todos nos costó más o menos esto. Si hay algo que nos trajo la cuarentena es aprender a buscar herramientas por todos los medios, y en todos los trabajos y en las cuestiones personales también, para mantener el lazo y el aprendizaje, ¿no? O sea, yo aprendí este cuatrimestre, está bien, tengo unas ojeras, al margen de que me las podría maquillar, pero bueno, con ustedes estoy en confianza, a la tarde me maquillo, ahora ya no. El otro día el CEPSI entré muy maquillada, pero bueno, hoy no sería el día. Cansados estamos todos, agotados. Porque bueno, como decimos siempre, lo que empezó siendo bueno, el 2020 una clase de prueba, y nos cacheteó desde arriba de la escalera, y nos dijo, una clase, se quedaron cortos, vamos por el cuatrimestre y se extiende más también. Es increíble, te digo, lo pensamos con Rodi. Como ese meme increíble que hay, ¿viste? ¿Cómo te trató el año y va una persona bajando la escalera? Es premonitorio, increíble. Todos van a tener que pasar por una experiencia de educación a distancia, en el primer cuatrimestre y otro en el segundo, dijimos, y al final fue todo el cuatrimestre. Igual, o sea, lo bueno de esto es, viste que algunas cosas, si vieron, no viste, perdón, algunas cosas si te las dan, te las deslizan, bueno, podrías hacer tal cosa, la tomás o lo dejás el guante, según la conveniencia. En este caso, si el guante no lo tomás, te lo dan en el medio de la cara, o sea, no teníamos plan B. Hubo que aprender a nadar. Bueno, yo utilizo una frase que no es mía, en realidad, cuando apareció la novela Rayuela de Julio Cortázar, ¿vieron? Sí. Rayuela se publicó en 1963, en pleno auge del boom latinoamericano, ¿no? Que en esa década se escribieron las novelas más conocidas, ¿no? Como por ejemplo Cien años de soledad. Entre ellas se tomó también las novelas de Donoso, las novelas de nuestro querido escritor peruano tan polémico, Vargas Llosa. Pero cuando se publicó Rayuela, los críticos de entrada no lo sabían cómo agarrar, porque generó toda una controversia, pero cuando la empezaban a analizar se dieron cuenta que a partir de Rayuela ya no se podía escribir de la misma manera. Porque Rayuela es una novela que, no sé si alguno tiene idea del asunto, que vos no podés ir del primer capítulo al último, sino que empezás en el capítulo 56 y después vas al 1, y después vas al 80 y pico, y vas así, ¿no? Vas como ahora le dicen, arma tu propia aventura, en realidad no es así, es que el lector es activo, y tiene que ir salteando los capítulos. Bueno, lo que se dijo en ese momento es que Rayuela había producido cambios irreversibles. Y nosotros en este momento creo que padecemos lo mismo, padecemos o no, en el sentido de que no somos, que no lo elegimos, ¿no? En el sentido de lo que nos toca vivir sin que uno lo haya tenido que optar. Esta cuarentena que nos obligó a trabajar más a conciencia con las tecnologías,
generó cambios irreversibles. La educación no va a ser la misma, no va a ser la misma de ningún modo. Y creo que es bueno eso, porque todo lo que vino después de Cortázar, de Rayuela, también fue bueno, fue cada vez mejor. Rayuela lo que justamente proponía era que el lector no fuera un sujeto pasivo que solamente se dedicara a recibir lo que decía el autor, sino que se involucrara con la trama, con la acción. Y lo que pasa con las tecnologías es lo mismo. Nos piden participación, que el alumno se involucre, que haya dinamismo. Entonces, creo que ese cambio irreversible es positivo. Y nos dará para hablar largo y tendido, ¿no? Así que bueno. Bueno, hecha esta, no sé si alguien quiere aportar algo a esta reflexión, casi de despedida. Puse en el grupo que era la última y ya me dio ganas de despedir. Pero bueno, no era la idea, sino pensar un poquito más en profundidad lo que nos tocó compartir, que fue bueno, fue muy bueno. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo antes de que hable acá el doctor honoris causa? Yo simplemente agradecerles el espacio a todos, porque tenemos unos de los más nuevitos, y la verdad que me sentí muy cómodo desde el momento cero. Y nada, trato de aportar lo que pueda, mi granito de arena, y tratar de que esto, vamos, se conjugue un poco mejor entre el resto de las disciplinas. Ya estuvimos hablando con Mati, Ale y demás. La verdad que, como decía también Marianela, o sea, esto de tomarlo y podés hacerlo, nada, ese es el mejor escenario para mí para poder hacer cosas, porque todo lo que aprendí, todo lo que me nutrí, tanto en la facu y demás, lo puedo aplicar acá, y nada, siento que hay como esa arcilla fresca para poder trabajarla, así que la verdad que nada, les agradezco a todos, porque vamos, desde los dos lados, o sea, ya yo doy todo lo mejor que puedo para acá el grupo, y siento que se me abren las puertas, nada, me hicieron sentir muy, muy cómodo, muy a gusto en este poquito tiempo en el que estoy con ustedes, así que nada, agradecerles también. Gracias a vos. Hicieron un proyecto muy lindo, Héctor, Tito y Matías, entre la materia Introducción a la Informática que tiene Tito y el taller contable de Matías. Muy, muy buen trabajo. Colaborativo, hablando del trabajo colaborativo que señalábamos antes, ¿no? Tan fundamental. Bueno. Yo brevemente, hasta que mi hija me deje, porque me tengo que enmudecer, también agradecer el espacio. Personalmente aprendí muchísimo, agradezco la paciencia. Yo no usaba prácticamente, no debería decirlo, pero usaba muy poquito la plataforma, es de público conocimiento, así que agradezco que haya, bueno, sucedido esto, no la pandemia, por supuesto, pero sí estos espacios, porque de verdad, como decía Estrella, bueno, por lo menos mis clases ya no van a ser iguales, y bueno, y creo que pude capitalizar, no sé si todo lo que nos ha enseñado Rodolfo, porque sabe demasiado, pero mucho, y me siento muy contenta y muy satisfecha con todo el camino que recorrimos, así que gracias. En nombre también de los profes que han podido estar en estos encuentros, tal vez no en todos, en algunos, cada uno ha hecho el camino que pudo, pero me parece que fue muy, muy nutrido para todos. Así que gracias. A vos. Sí, yo también. Perdón, si Rodolfo me permite. No me van a dejar hablar. No. Hasta que no llores, Rodolfo, no paramos. Justo ibas a hablar y te interrumpí. No. Estoy un poco en la misma sintonía de lo que dicen todos. Tengo esa sensación compartida con Marianela de que hemos laburado un montonazo. Sé que todo el equipo docente, por lo menos el equipo de administración, que es el equipo que veo más de cerca, laburó un montón, hasta el triple de lo que laburan a veces para preparar una materia. O sea, todos me decían, estoy preparando la materia de vuelta, y yo les decía, sí, estamos preparando la materia de vuelta, o sea, pero bueno, hemos tenido largas horas de charla y de charlas en diferentes términos con muchos, siempre todas muy constructivas y muy lindas, y me queda la sensación de que ahora, cuando termine el cuatrimestre, nos va a parecer que, bueno, que al final no fue tanto, porque el objetivo de que los chicos aprendan y no pierdan el cuatrimestre va a estar cumplido. Esa es mi alegría. Digo, bueno, nosotros vamos acá los chicos pasan y nosotros seguimos estando, entonces ver que no se perdió el cuatrimestre es
es fantástico. Ya lo creo. Y bueno, nada, agradecerles también a todos mucho porque la verdad que es una experiencia muy, muy buena. Así que nada, gracias. A vos. Bueno, me sumo al agradecimiento antes de que empiece Rodolfo. Yo no, es también mi primer acercamiento al superior y nada, debuté en el nivel superior trabajando, digamos, ya con toda esta nueva metodología. Y si hay algo que rescato y que valoro un montón son estos espacios, porque, nada, creo que tanto Estrella como Rodolfo tienen un montón de tarea administrativa por los cargos que ocupan y sin embargo se toman el tiempo de capacitarnos, porque son todas reuniones para capacitarnos. La realidad es que, si bien yo conocía la plataforma del secundario, también le decía la otra vez a Gastón, le digo, fíjate mis autoevaluaciones, en todas digo, no utilizo la plataforma, o sea, me mando al frente de una, y ahora cuando la tuve que empezar a usar, digo, las reuniones de las que fui participando y de las que fueron compartiendo y que no pude participar, digo, fueron todas de capacitación, y eso me parece que es muy valorable, que se pongan al hombro eso de decir, bueno, acompañar a los docentes a que utilicen esta nueva herramienta y a brindarnos todo lo que saben, porque realmente nos brindan todo. Y estar disponible, bueno, a mí me pasa, por ejemplo, en el caso de Ale, que siempre está disponible cuando le tengo que hacer una consulta, o haber conocido a Tito desde otro lugar para trabajar el proyecto. Digo, la verdad que me siento muy, muy cómodo, si bien nunca compartí la presencialidad con el nivel superior. Me sentí muy acompañado estando a la distancia, así que gracias. Presenciales somos muchísimo mejor, no te imaginás lo que somos Bueno. Presencialmente, así que... Somos lo que somos a vivo somos... Las meriendas del presencial son lo mejor. Sí. Las meriendas del presencial hemos organizado hasta pizza. Acá más que un matecito a través de la No, pantalla. acá estoy con la pena del mate, pero en el presencial nos hemos hecho hasta pizzas. Gente se acuerda. Estamos mejor en el instituto que en casa, me parece. Sí. Con respecto a lo de cuestionarios, decirles que ahora vamos a entrar, algunos por ahí no participaron de los otros encuentros y no vieron los recursos que estaban habilitados. Otros sí, quizás ya los estuvieron revisando, pero en lo que corresponde a nuestra clase, estoy ahora en comunidad de práctica. En lo que corresponde a nuestra clase, la parte de herramientas digitales para la evaluación, yo acá puse cuestionarios, y dentro del ítem hay un nutrido grupo de tutoriales que fueron diseñados por una compañera mía en Lanús, por Adriana Jiménez, que son son cortitos, pero van al punto específico de lo que siempre uno quiere saber sobre distintas cosas de cuestionario. Nosotros estuvimos trabajando y hablando sobre estos temas en los últimos días, y básicamente una de las cosas, para sintetizar, que estábamos proponiendo era que uno tiene que tener en cuenta algunos aspectos antes de armar un cuestionario, y están establecidos acá en donde dice cuestionarios de prueba. Yo igualmente voy a subir ese PowerPoint sencillo que había hecho para compartir, y en ese cuestionario, o en este cuestionario, estaban establecidas algunas características que tiene que tener, como las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando uno tiene que resolver un cuestionario: tiempo de realización, fecha de cierre, cantidad de intentos y sobre todo la parte de configuración. Y sobre eso, no sé si a alguien le quedó alguna duda entre las cosas que se estuvieron viendo de los que participaron. Si quieren empezar con alguna pregunta vinculada con alguno de los aspectos que ya habíamos charlado sobre la configuración general del cuestionario, que es esta primera parte, que tiene que ver con pensarlo antes de hacer las preguntas que corresponden, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan sobre esto, o que hayan visto en los tutoriales que quieran preguntar? Si por ahí se puede hacer un repasito de la configuración rápidamente, por ahí viene bien. Bueno,
aparte de esta primera parte, está contenida, esto que yo estoy mostrando ahora, está contenida en algún punto, les voy a mostrar, en los tutoriales, en la primera, en donde dice primeros pasos, y en la parte 2, en donde dice portada principal. Estos dos tutoriales que estoy mostrando acá son los que encierran los contenidos vinculados con lo que vamos a contar ahora. Esta parte de qué es lo que hay que tener en cuenta antes de arrancar, y también algunas de las características que va a tener el cuestionario cuando se configura. Les decía, en el cuestionario, las opciones que están vinculadas con la temporalización. Acá se decide los tiempos de la apertura y el cierre del cuestionario, si es que corresponde que estén. Podría no haber apertura y cierre, podría ser un cuestionario que esté completamente configurado para que se reutilice las veces que el estudiante quiera. Podría ser una autoevaluación que el docente deje preparada para que el estudiante la haga tantas veces como quiera y no se cierre en ningún momento. Pero también puede establecer el límite de tiempo, que esto es independiente de lo anterior. O sea, yo puedo decidir que, independientemente de que nunca esté cerrado, el cuestionario dure una determinada cantidad de minutos. Acá yo tengo incluso la posibilidad de ponerle semanas o días. Y el tiempo que establezco para que el cuestionario se realice. Y el otro ítem vinculado con la temporalización es efectivamente qué se hace cuando el cuestionario se termina. Si yo al finalizarlo envío automáticamente el resultado del docente, si hay un periodo de gracia, pero no es para responder preguntas, y si el envío se hace después, antes de que el tiempo termine, o de lo contrario no se contabiliza. Esta opción, estas tres opciones, cualquiera de estas pueden configurarse. Con respecto a la calificación, esto ya lo habíamos hablado en muchas de las actividades, pero en principio tenemos un ítem que es el intentos permitidos, que no existe en otras actividades, que tiene que ver con cuántas veces yo permito que un estudiante realice el cuestionario, y en función de este ítem, si lo que va a quedar guardado como supuestamente nota del cuestionario, tiene que ver con una calificación que sea la más alta que haya logrado el estudiante, o el promedio, o alguna de estas dos. Esta es un poco terrible, ¿no? Que el primer intento ya fue. Te mando el primer intento y ya está. Para eso, ponele un intento permitido y listo, ¿no? Con respecto al esquema, lo que se visualiza acá es cómo van a estructurar ustedes el cuestionario. Si el cuestionario va a tener por cada pregunta una página, o ustedes organizan para que tenga distinta cantidad de páginas preguntas por página, quiero decir. O sea, si ustedes quieren que cada 4 preguntas sea una página, supongamos, cada 3 o lo que sea. Eso lo deciden ustedes y está en función de la intencionalidad, como decimos siempre, que tiene el cuestionario. En la opción ver más, les da la posibilidad de un método de navegación que en principio es libre y está pensado para que avance en un orden determinado y no pueda volver a las páginas anteriores ni saltar hacia adelante. Eso en principio está puesto como libre, uno lo puede poner secuencial, está, digamos, negando la posibilidad de que se recorra. Y acá, en cuanto al comportamiento de las preguntas, lo que tengo que decir es si las respuestas se van a ordenar al azar, cómo se va a retroalimentar ese cuestionario, si va a ser interactivo con cada uno de los intentos, si va a haber una retroalimentación diferida, o sea, el cuestionario termina, que es lo que está puesto por defecto, y si cada intento se basa o no en el anterior, que está establecido por defecto que no. Y en este punto, las opciones de revisión es el ítem más complejo del cuestionario para pensar. Tiene que ver con cuándo yo voy a revisar el cuestionario y cuándo le voy a devolver al estudiante algún tipo de retroalimentación, si es que hay. Cuando habla de retroalimentación, está planteándose que puede haber una retroalimentación por pregunta, o sea, que cada pregunta tenga a su vez una propia retroalimentación que le diga si está bien o está mal, o guiarlo, o bien simplemente se le manda por respuesta correcta o por retroalimentación global. Por defecto, está establecido de este modo. Si yo quito todas
las opciones y dejo el intento en cada una, que no lo puedo quitar, lo que va a suceder es que no va a haber ninguna devolución de ningún tipo. El docente va a esperar hasta que, o el estudiante tiene que esperar hasta que termine de corregir el docente y lo publique para poder ver los resultados. Sin ningún tipo de retroalimentación, no le va a decir los puntos, no le va a decir si fue correcta. Y las 4 opciones es, mientras está intentando hacer el cuestionario, si yo quiero hacer una retroalimentación en el momento en que está contestando inmediatamente, si después de cada intento, esto quiere decir si cuando contesté todas las preguntas que tiene el cuestionario, yo le doy algún tipo de retroalimentación, mientras está abierto o después de que esté cerrado. O sea que la devolución se la hago o se la hace la plataforma inmediatamente, si es que corresponde, porque hay preguntas que se devuelven solas, de este modo. Este es el punto en donde generalmente hay conflicto, porque uno depende de lo que quiere hacer, acá es donde tiene que configurarlo bien. La parte de la apariencia no tiene demasiada relevancia en cuanto a lo que van a ver, si van a trabajar con decimales o no. Con respecto a las restricciones extras, si ustedes van a verificar que el cuestionario se ingrese, por ejemplo, con una clave, supongamos que ustedes la establecieran para que nadie pueda entrar hasta que no esté la clave, más allá de que esté abierto, podría ser una opción. Y este punto, que creo que yo ya lo comenté varias veces, que tiene que ver con la imposibilidad, al poner ventana emergente a pantalla completa, la imposibilidad de que un estudiante vea el código HTML que corresponde al cuestionario, que en el caso de algún estudiante de administración o alguno que busque alguno de los tantos tutoriales que hay dando vueltas por internet, pueda ver las respuestas antes de responderlas. Porque si yo no coloco esto y le pongo ninguno, el estudiante de algún modo tiene la posibilidad de ver el código fuente de la página y fijarse cuál es la respuesta que hace que el cuestionario funcione. Porque la respuesta sí queda grabada en el código HTML. En cambio, cuando está en esta opción, se corre en una ventana en donde el estudiante no puede usar el botón derecho para ver el contenido. Es un poco más complicado y tampoco es que tienen el conocimiento probablemente para poder buscarlo. Después están las retroalimentaciones globales, que están vinculadas con si el cuestionario, cuando se conteste al 100%, o sea, si cuando el final sea que yo saqué un 10, voy a tener algún tipo de respuesta, y 3 campos más que le puedo ir agregando si yo quiero colocar puntos intermedios, ¿no? Si yo quiero que al 100% sea un tipo de respuesta, y si saco un 70% sea otra, y si saco un 50, un 20 o no tengo ninguna, que me puedan devolver el resultado. Quiere decir la retroalimentación que el docente haya pensado. O puedo no tener nada. No voy a Rodolfo, te hago una consulta en ese punto. ¿Tiene que ser entre tanto porcentaje y tanto porcentaje, o es un número entero solo, digamos? ¿O se puede...? No, es un porcentaje que vos le vas poniendo, que tiene que ver en realidad, el cuestionario, en general todas las calificaciones de Moodle se manejan por porcentaje. O sea, Moodle transforma cualquier cosa que tenga en formato porcentaje. O sea... Pero sí. Perdón, en la caja tengo que poner entonces, por ejemplo, 80, 70, no puedo poner entre tanto y tanto, digamos, o con comas separados. Tenés que poner un límite que está vinculado con eso. Ok. Exactamente, no podés poner mayor que o menor que, no tenés opción de poner una fórmula acá. Ok. Perdón, me confundió esto de retroalimentación global con el punto anterior donde decías que también se podía marcar lo de retroalimentación global o por pregunta. Esto se marca independientemente de... Claro, viste que también aparece por ahí retroalimentación global. ¿Es lo mismo? ¿Es otra cosa? Es exactamente lo mismo. Si yo quito la opción de retroalimentación global, por más que habilite acá abajo la retroalimentación global, no la va a ver nunca. O sea, esto controla esta parte. Si acá no hay nada, obviamente no va a mostrar nada. Pero si acá hubiera algo, si esto lo desactivo, no lo va a ver nunca. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo que no entendí es cuando pasaste a la otra ventana, cuando entraste en retroalimentación global. ¿Eso a qué me lleva, eso de los porcentajes?
que vos podrías llegar a querer que el estudiante tuviese distintas devoluciones. La más común sería que si tuviera un 100% de respuestas correctas, tuviese la devolución: sos un ídolo, qué bárbaro, buenísimo, contestaste todo perfectamente, y si contestás 0, te pongas seguir participando, qué sé yo. O sea, lo que quiero decir es que podés tener límites intermedios al haber contestado todo correctamente, y eso se mide en porcentajes, y vos lo vas poniendo en distintos niveles de porcentaje. Se supone que cuando vos le ponés el 70% es entre el 70 y el 100, en general funciona de ese modo. Si el 70% se cumple, en general esto vendría a ser una especie de mayor o igual. No es que 7 exactamente te pone esta devolución. Si yo pongo acá 70%, Moodle me va a decir algo vinculado con que yo haya cumplido con la condición del 70%. Si al menos tengo el 70%, podría ser el 80%, acá me va a hacer una devolución. ¿Se O sea, lo que entiende? estás configurando es un porcentaje que corresponde a un determinado comentario que le va a aparecer al alumno por haber alcanzado ese porcentaje. ¿Es eso lo que Exactamente. estamos haciendo? Ok, gracias. Exactamente. Si yo acá le pongo el 40%, quiere decir que está por encima del... Obviamente, si le pongo el 40% y no le pongo ningún otro, entre 40 y 100 le va a contestar lo mismo. Si 40% es el límite que yo puse, o 50, el límite que yo puse para aprobar, hasta ahí, más o menos, bueno, le volveré algo acá si es que quiero colocarle un comentario. Tengan en cuenta que esto funciona, cualquiera de las retroalimentaciones globales, funciona siempre y cuando las preguntas del cuestionario se autocontesten, o sea, tengan posibilidades de revisión inmediata. O sea, que ustedes puedan, si no, no tiene sentido esta retroalimentación. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si yo voy a hacer un cuestionario que alguna de las preguntas no va a poder ser contestada, no va a poder ser, perdón, calificada de manera inmediata por la plataforma, esta retroalimentación no tiene ningún sentido, porque no va a llegar nunca, no va a tener la calificación, digamos. ¿Se entiende lo que digo? En caso de que yo les dé un cuestionario Sí, sí. y que yo ponga que sea diferido y se los corrija a la semana siguiente y yo haga la evaluación. En principio eso, pero por otro lado, imagínate que vos tenés, como decíamos el otro día, una pregunta, un conjunto de preguntas de opción múltiple, algunas de emparejamiento, algunas de respuesta, algunas de ordenamiento, lo que sea, y en el medio hayas puesto una pregunta de ensayo, que no se puede corregir, porque no hay un modelo de la corrección de ensayo. El estudiante escribe un texto en función de la propuesta que vos le haces en la pregunta, y vos tenés que revisarlo para ponerle una nota. O sea que no va a pasar, nunca va a calificar el cuestionario en el formato final. O en todo caso, si vos le ponés acá a ese tipo de preguntas que después de los intentos le conteste, ponele, o cuando el cuestionario terminó de enviarlo, acá le tendrías que decir, bueno, nunca va a llegar al 100%. ¿Se entiende? Porque hay una pregunta que le falta, pero por ahí llega al 70%. Y si llega al 70%, vos le podrías devolver que todavía le falta corregir algunas preguntas que, por ejemplo, las tenés que revisar vos, suponete. Me ocurre eso, pero al 100% no va a llegar nunca, seguro, porque falta corregir. Claro. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Este punto Sí. es clave, este punto es importante. Miren que no solamente en esta plataforma, andan dando vuelta muchísimos, quiero decir, un montón vienen pululando videos caseros de alumnos, estudiantes de sistemas, explicándoles a la gente cómo hacer para meterse en el código HTML y contestar las preguntas. Bueno, esto es en el caso de que uno lo quisiera utilizar como método de calificación, que no es lo que nosotros, calificación, quiero decir, de prueba, entre comillas, que es lo que nosotros hemos dicho, que para que lo dé inmediatamente hay que pensar realmente si este sistema sirve, ¿no? Obviamente si es una autoevaluación, se estaría engañando al mismo, no sé cuál sería el sentido de que el estudiante vea las respuestas, que se va a decir qué bueno que soy.
no tendría ningún sentido. Bueno, eso en función de las opciones que están vinculadas, los ajustes comunes al módulo, ya los habíamos visto, que en este caso lo pusimos para que no haya grupos, pero vuelvo a repetir, los puntos en donde uno tiene que pensar efectivamente es, acá en la descripción uno tiene que ser muy claro, porque un cuestionario genera muchísima inquietud. Entonces, tiene que ser muy claro sobre qué es lo que está haciendo, o todos los que hemos hecho la carrera docente, sobre las dificultades que tienen los cuestionarios de múltiple choice. Cuando están establecidos de manera tal que hasta vos empezás a pensar preguntas para, aún cuando están bien pensados, preguntas como para desorientar. Entonces, le pones preguntas tramposas o cosas que en realidad tienen respuesta posible, pero la otra también. ¿Y qué es lo que estás evaluando ahí? Entonces, me parece a mí que es una herramienta poderosísima, muy interesante, muy buena para autoevaluación y que requiere que uno la pruebe. Debajo de para no abundar, ahí la parte de configuración terminó, y yo el otro día había contado o había mostrado un conjunto, me vuelvo a la página esta que no es, un conjunto después de los parámetros, cuando ustedes terminan de establecer todos esos parámetros y guardan los cambios, aparece esta ventana que tiene que ver con que claramente todavía no hice ninguna pregunta, ¿no? Por eso me dice editar cuestionarios, le estoy diciendo cuál es la cantidad de intentos permitidos, y cuando yo hago clic en editar cuestionario aparece la posibilidad de que yo vaya colocando preguntas. Como decía el lunes pasado, yo las puedo sacar de dos lugares. Las puedo inventar en este momento, cuando pongo agregar, invento una nueva pregunta, o la busco en el caso de que tuviese un banco de preguntas. Si establezco una nueva pregunta, acá tengo que decir primero qué tipo de pregunta es la que voy a utilizar. Estas son todas las opciones, la verdad que son un montón. Pueden arrastrar y soltar marcadores o sobre un texto, pueden arrastrar y soltar sobre una imagen, para, por ejemplo, este es muy interesante, a través de una imagen, yo puedo poner una imagen y que los estudiantes tengan opciones para ir marcando cada una de las partes de la imagen. Tengo para preguntas calculadas que son, vamos atrás, porque si no me voy a meter en una cosa que yo no quería. La realidad de preguntas calculadas es que el tipo de operaciones son complejas, para que te devuelva un resultado con todos los condicionamientos que tiene para un docente poner una respuesta, suponete de matemática, y que el resultado sea exactamente el que te está indicando, sin idea de cuál es el proceso que se hizo, ¿no? Elegir una palabra o emparejar, y esta es la que yo les decía de ensayo. De todas estas, la única que no es una pregunta es esta. Esto no es una pregunta, no es una opción. La descripción es como una etiqueta que yo puedo utilizar, no es una pregunta, te dice claramente, sino que simplemente sirve para separar un cuestionario. Y después, bueno, distintos tipos de preguntas. Como a ver, hay muchísimas, y digamos, en donde les comentaba, acá hay ejemplos de preguntas de emparejamiento, de opción múltiple, las más usadas, ¿no? Descripción, qué diferencia hay entre descripción y ensayo, cómo se arma la calificación global, etc. Es muy interesante para probarlo, y yo creo que los invito a que lo hagan, y que sí lo utilicen como una herramienta para autocalificación, autoevaluación, para que el estudiante pueda confirmar lo que estuvo leyendo. También puede ser útil en algunos casos en donde uno pida, aparte de respuestas, como creo que dije en alguna de las reuniones generales, que uno tenga una respuesta y que después de esa respuesta tenga que hacer una justificación inmediatamente después, aun cuando la elección sea una respuesta de uso en donde tiene que elegir entre varios, después tenga que efectivamente dar cuenta de que si sabe de lo que está hablando y por qué lo puso, ¿no?
No hay peor cosa que a un estudiante le pregunten, le marquen, marca verdadero o falso y decime por qué, ¿no? En mis cursos de informática del secundario, torturaba a mis estudiantes poniéndoles todas preguntas de ese estilo, y en todas, aun cuando respondieran, tenían que decir por qué. Y si eran verdaderas, también tenían que justificar. Entonces me dice, ¿cómo justifico la verdadera? Y fácil. Para justificar una respuesta verdadera, vos tenés que confirmar lo que está diciendo la premisa, pero ampliarla, explicar, dar algún marco que sustente en qué condiciones se cumple esa premisa verdadera. ¿Cómo que no podés decir por qué es verdadero? Sí, podés. Por supuesto que también. Y si no tenían respuesta justificable, directamente las anulaba. Entonces, no hay manera, es muy útil porque es rápido, pero tenés que justificar sabiendo de lo que estás hablando. Si no sabes de lo que estás hablando, no puedes justificar. Entonces, por eso yo digo que se puede asociar mucho cualquiera de estas opciones que ustedes tienen con un ensayo adosado a la pregunta que permita justificar el cuestionario. Bueno, esto en función de lo que tenemos para el cuestionario, y los invito a que recorran todos los tutoriales, que son realmente muy completos, y que pregunten, como pasó con Marianela, todo lo que quieran vinculado con los cuestionarios. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Bueno, y el otro punto que quería compartir con ustedes, o me quedan dos, pero uno de los puntos que quería compartir era el hecho de que en el aula de comunidad de práctica y al lado de cuestionarios yo había puesto una prueba sobre recursos externos. Estuve probando un H5P utilizando como una opción dentro de las actividades, que acá no está establecida. Esto es porque yo tengo habilitada una opción que la voy a deshabilitar ahora para que se pueda ver esto, como lo vemos siempre. Así. Bueno, y es una actividad que se llama herramienta externa. ¿Qué hace herramienta externa? Herramienta externa me permite a mí llamar a una página, en este caso a esta página de H5P, que hoy la estuve probando, llamar a esa página a través del código que me devuelve la página en función de la configuración, y que esa página sea calificable, o sea, que me devuelva la calificación en función del resultado de lo que el estudiante haya hecho. Yo lo probé y pareciera que funciona. Yo los invito a que, si quieren probar alguna página web externa que permita, que tenga en sí misma una devolución, como cada estudiante va a hacer su propio intento, esto que decíamos el otro día, que no podemos asociar el intento del estudiante, esto que decíamos que no podíamos asociar el intento del estudiante a la página web, de este modo sí queda configurado, porque si un estudiante particularmente entra a la página web a través de la herramienta externa, el resultado Moodle se lo carga al estudiante. ¿Se entiende? O sea que tendría que devolver. Sería una manera de zafar de este problema que tiene, por ejemplo, H5P, que como no tenemos el complemento no lo podemos configurar directamente. Pero por supuesto, es una prueba que hice hoy, tendría que probar un poquito más para ver si efectivamente alguno de los H5P, yo probé con uno que no era exactamente un H5P con muchas preguntas, pero se podría probar con alguno de los que ustedes hayan hecho. Yo sé que Gisela estuvo probando con distintas herramientas de actividades que tienen una devolución en el aula, perdón, en internet, pero no en el aula. Quizás sería interesante que probara con alguna herramienta externa, aún a modo de que algún alumno lo haga, pues el tema es que hay que hacerlo desde el lado del alumno, porque para poder ver después la calificación. Sí es cierto que este tipo de actividad, cuando ustedes entran al calificador, está discriminada, con lo cual se supone que al estudiante le asigna una nota vinculada con eso que teóricamente hizo. Y eso puede ser interesante porque, por ejemplo,
por el lado de Daniela, la utilizó con un formato que Daniela Pereira, nuestra compañera psicopedagoga, lo usó con un formato de una conocida actividad. Se lo voy a mostrar para que lo vean. Estaba por acá. En primer año. Dani siempre es la que me pone a prueba con todas las cosas locas y raras que tiene que ver con cosas que se le ocurren y después viene y me tira a mí para que yo averigüe. ¿Ven esto? Esto es una herramienta externa que va a esta página web de EducaPlay. Comenzar. Y este es el formato que yo les decía, que ustedes conocen, ¿no? De este jueguito que... Esto es el tipo... ¿Cómo se llama? Lo que se juega por la tele. Yo no lo conozco. Pasapalabra. Ah, eso. Bueno, y acá hay que empezar a contestar, ¿no? Andás a ver qué es la protuberancia que gran parte abarca, es compacta, de gran consistencia y de color blanco. No sé, anís. Vamos a ponerle. Comprobar. Esto sé que es bulbo porque la probé y era esa. Comprobar, parece que es bulbo. Zona de protuberancia formada por un haz de... No tengo la menor idea de lo que está hablando. Qué sé yo le puse canigia, pero me dijo que estaba mal. Y así uno... Se supone que cuando termino me va a dar una devolución y como yo lo puse adentro de una herramienta externa, debería darme el resultado y si yo voy a la configuración de calificaciones de esta aula, esta herramienta externa como tal, debería estar puesta en algún lado. Está acá. Rosco, que debe ser rosca, ¿no? De bulbo y protuberancia. Como ven, están todas herramientas externas. Y la otra manera de hacer una herramienta externa, que no la comenté recién, tiene que ver con que en vez de ser una herramienta externa de este estilo, un recurso externo, hay algunas herramientas externas que generan un paquete que se llama SCORM. Es un paquete de programación y este paquete, que es digamos, es un conjunto de archivos que están configurados de manera tal que funcionen como un objeto de aprendizaje. Hay algunos objetos de aprendizaje programados en Internet que generan código, se llama código SCORM. Y este código funciona como un sí. Ok, perdón porque quiero comprender bien de qué se trata este paquete SCORM. ¿Esto podría llegar a ser, por ejemplo, un recurso abierto que yo programe con Excel Learning? Exactamente. Okay. Si vos con Excel Learning es una de las herramientas, entre otras, es una de las herramientas Excel Learning que cuando la terminás de configurar generan paquetes SCORM. Y vos la podés introducir a Moodle a través de esa codificación. En realidad es un conjunto de, digamos, no me sale la palabra, estoy buscando una palabra, no me acuerdo, bueno, ahora me voy a acordar. Por ejemplo, Excel Learning es una, Ardora tiene otra, hay un montón de herramientas, había una histórica que servía, entre ellas, en algún momento se utilizó mucho, para armar paquetes sencillísimos de preguntas y respuestas, que también generan paquetes SCORM. O sea, cualquier herramienta o software, porque puede ser un software que ustedes lo bajen corra en la computadora de ustedes, y que genere paquetes SCORM, o sea, que la salida sea un paquete SCORM, ese paquete lo pueden colocar adentro de esta herramienta, es un archivo zipeado, o sea, un archivo comprimido. Dentro de ese archivo están todos los códigos HTML que corresponden para que funcione, y en general, el resultado que se obtiene, no en general, el resultado que se obtiene después de haber corrido ese paquete, el estudiante se lo apropia. O sea, que es otra manera de que funcione una herramienta externa.
En el caso anterior, es una herramienta externa que no genera un paquete SCORM, sino que tiene una devolución propia dentro de la web. En este caso, es un software como Excel Learning, Ardora o cualquiera que genere paquetes de objetos de aprendizaje, que hay que programarlos, no son fáciles de programar, pero se puede hacerlo. Eso quería comentarles para que supieran que estamos investigando algunas cosas raras para que puedan usar el cuatrimestre que viene. Bueno, ya que nombraste el cuatrimestre que viene, digamos así, un poco, sin ser demasiado visionario o visionaria, que el cuatrimestre que viene vamos a empezar también de manera virtual. Raramente esto tenga otra modalidad. Es probable que durante el cuatrimestre, quizá en algún momento volvamos a las aulas, pero si volvemos a las aulas también va a ser de otra manera, por ahí en grupos, alternando. Así que paso a paso, aprovechemos esta circunstancia para seguir aprendiendo e investigando, involucrando a los chicos también, porque esto que decía recién Rodi, de ver cómo ellos pueden resolver algunas de las actividades externas a Moodle, y bueno, involucrarlos también a ellos, más en el ámbito del profesorado de inglés, porque también para ellos va a ser una manera de aprender con más sentido, ¿no? A él también, o a ella también le va a venir bien ponerse en el lugar de quien investiga una herramienta didáctica, porque es una forma de capacitarse también, ¿no? Así que creo que va a ser así el segundo cuatrimestre, y para los que desean seguir esta capacitación y este, digamos, equipo de exploradores de la educación a distancia, que tienen ganas de seguir indagando, hemos generado ese grupo de WhatsApp para que no estemos todo el tiempo comunicando cosas en el otro grupo, el de profesores, que es voluntario y que también invita a que compartan experiencias, no solamente que hagamos preguntas, sino que se puedan compartir experiencias, como recién estaba comentando Gisela, o como comentó Marianela acerca de su experiencia con los cuestionarios, y también a veces contestarle a un compañero sin que sea necesaria permanentemente la intervención de Rodolfo, porque muchos de ustedes ya tienen mucha experiencia, otros la fueron adquiriendo ahora, pero tranquilamente pueden acompañar a un docente compañero para comentarle cómo resolver una situación. Así que bueno, nosotros le pusimos como nombre hashtag Mejores Aulas Virtuales, que fue el objetivo del año. ¿Se acuerdan que pusimos uno de nuestros objetivos era tener como premisa ese hashtag, y que lo tuvimos que hacer sí o sí? Así que... Ojo para lo que piensen para el año que viene, por favor, como objetivo. Tengan cuidado. Mira, el año que viene tenemos el Se los pido, tengan cuidado. El año que viene cumplimos 25 años como institución, así que tenemos un gran año en ese sentido. Les comentamos también que estamos diseñando un postítulo en educación en entornos virtuales, porque la verdad que hay mucho para dar en el instituto, y así como hicimos en su momento el de integración escolar, que lo vamos a comenzar en la segunda parte del año, porque bueno, no podíamos arrancar con todo, la verdad que era mucho poner todo online, y decidimos focalizarnos en nuestras carreras, y también teniendo en cuenta que los docentes, mejor dicho, que la mayoría de nuestros estudiantes del postítulo eran docentes, y que van a estar sumamente exigidos también ellos por sus tareas, ¿no? Entonces va a comenzar en el segundo cuatrimestre. Pero la idea es el año que viene hacer un postítulo, porque es una necesidad y creemos que es la mejor manera de acompañar no solamente al instituto, sino a la comunidad en la que estamos insertos. El postítulo en integración tuvo una gran recepción porque había una necesidad. ¿Qué hacer con los chicos integrados? Bueno, ahora los profesores se preguntan, y los maestros de la escuela, ¿qué hacemos con las tecnologías que ya vinieron? Yo quería zafar, pero no hay caso. Así que, bueno, no sé si tenés algo más para comentar, o alguien quiere hacer una pregunta. Más que encantados.
Yo tengo una consulta, Estre. Dale. Con esto de, digamos, de que como suponemos el cuatrimestre próximo arranca virtual también, el tema de la instancia de final, ¿también va a ser virtual o se va a posponer a fin de año y no cuenta esta primera instancia de vacaciones de invierno? Les cuento que el supervisor me pidió las mesas de examen. ¿Qué les quiero, digamos, hagan la inferencia? ¿Para mitad de año? Las de julio. Me solicitó las mesas, así que vamos a pensar en que se realizarán y de manera virtual. Si no se puede ir a los institutos, lo haremos de manera virtual. ¿De qué modo? Todavía no está diseñado, porque una de las cuestiones que nos piden es que podamos verificar identidad. Yo creo que eso tiene mucho que ver con algunas instituciones muy grandes, porque la verdad que nosotros tenemos muchos estudiantes, les digo, 500 estudiantes es mucho porque hay muchos terciarios que no los tienen, ¿no? Pero igual nuestros estudiantes, salvo de primer año, son conocidos por los docentes, por lo general los conocemos. Así que creo que no vamos a tener dificultades en combinar actividades por plataforma y también combinarlas con encuentros por Zoom. El encuentro por Zoom se graba, entonces ahí queda un registro del examen, y lo que está hecho en plataforma también queda registrado. Entonces no habría esa dificultad. Yo creo que nos vamos a encaminar para ese escenario. El otro día me lo preguntó Karina, porque sus profesores estaban preguntándole a ella, no le quise dar definiciones, porque no hay nada determinado. Lo que sí es real es que la supervisión nos pidió las fechas, las composiciones de las mesas como todos los años, y que al no haber presencialidad, lo que se infiere es que serán de manera virtual. Herramientas para evaluar, creo que hay un montón. De hecho, no sé si ustedes saben que los exámenes que nos quedaron pendientes en marzo, que habían quedado algunas mesas, 2 días de mesas, nosotros, y esto en confianza, sin preguntarle a nadie, hicimos las mesas a través de la plataforma, y las instancias, por ejemplo, de lengua inglesa, que tenían los chicos de lengua y comunicación contemporánea, tenían que dar examen oral también. Bueno, se hizo así, la complementación entre el Zoom y la plataforma. Así que todo lo que era escritura se entregó a través de la plataforma, y luego lo que era la oralidad se hizo una reunión por Zoom. Seguramente vamos a repetir el sistema, esto estoy pensándolo en voz alta con ustedes, obviamente algo hablamos también con Rodolfo y con las secretarias, del mismo modo que en un aula, que en una mesa de examen tenemos un alumno de testigo y tenemos un par de profesores, seguramente vamos a tener que tener en el Zoom un testigo, un profesor, obviamente una mesa constituida es más de un profesor. No sé si además nos pedirán la presencia de directivos o coordinadores, para darle más legitimidad al proceso. Así que bueno, estamos ahí, haciendo camino al andar. De hecho, ustedes saben que muchas veces, es más, este año se han defendido tesis doctorales y de licenciatura a través de Zoom. Esto ha sucedido a escala planetaria, en Europa, en América Latina. Entonces ya hemos comprobado que las herramientas de este estilo tienen su validez, no estamos hablando de cosas que no podemos comprobar. Y también recuerden que si uno hace buenos instrumentos de evaluación, no tiene que estar pensando todo el tiempo con sospechas sobre el alumno, si alguien le va a pasar el dato, porque si yo le hago preguntas de relacionamiento, de comparación, de deducción, de interpretación, de análisis, todo eso implica una elaboración personal. Y bueno, y nosotros alentamos siempre que los profesores no partan para hacer una propuesta evaluativa de la sospecha. Lo hablamos en la reunión general, que lo sacaron los profesores de matemáticas, después se sentían mal, pero no es solamente para matemática, es en general. Uno no puede partir de la sospecha, no tiene que partir de la idea de cómo hago para que ese estudiante pueda demostrar de la mejor manera lo que estudió, porque su tiempo le llevó. Entonces lo lógico es que tenga un instrumento que pueda despertar todo eso, poner en acto lo que está en potencia. Así que bueno, seguiremos trabajando. Vamos a estar muy atentos al proceso de cierre del cuatrimestre. Ustedes saben que ahora el 15
en esa semana los chicos van a tener como la devolución de ustedes, si están regulares o no, de acuerdo con su participación en la plataforma, más allá de las instancias evaluativas que generan notas, son dos cosas diferentes. Así que un poco esto de terminar con un ciclo de capacitación también tiene que ver con que, bueno, ahora empezamos una etapa muy importante donde queremos estar dispuestos también a acompañarlos, que no estén solos, porque también para ustedes va a ser una zona de indecisiones y de pedir consejo o de tener que resolver cuestiones y en las que nosotros tenemos que estar atentos. Del mismo modo que mirar las aulas, ver cómo vamos. Seguramente nos vamos a reencontrar antes de que termine el cuatrimestre para hacer una reunión general y también para hacer una evaluación. Les había dicho de mostrar lo mejor, lo que a ustedes les encantó hacer, cosa de hacer un cierre con fuegos artificiales, ¿no? Cosas positivas, y que nos llene también de entusiasmo para retroalimentarnos en nuestra tarea, porque nosotros también precisamos mimos, no solamente los estudiantes. No sé si es así o no es así. Así que bueno, ¿alguna pregunta que quieran realizar? Bueno, yo de la pandemia no sé nada, cuando termina, así que esas cosas no les voy a responder. Ha sido un placer, le quiero agradecer nuevamente a Rodolfo, que se ha puesto sobre sus hombros esta capacitación de manera brillante, y bueno, invitarlos nuevamente a participar del hashtag Mejores Aulas Virtuales, y saludos a todos. Ah, alguien quiere hablar. Karina, Matías, y Héctor puso un dedito, no sé si quiere hablar. Ah, aplauso, aplauso. Bueno, Eran aplausos, sí, eran aplausos. eran aplausos, bueno, muchas gracias. Bueno, nos estaremos viendo, escuchando, leyendo, y compartiendo. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos. Tengan buenas Muchas semanas. gracias. Gracias, igualmente. Chao, chicos.